Buenas tardes, queridos hermanos. Una alegría estar con vosotros en esta tarde, poder compartir la palabra del Señor, este estudio. Hoy terminamos nuestro estudio sobre la salvación, la soteriología, la doctrina de la salvación. Venimos en una serie sobre nuestra confesión de fe y estamos hablando en este momento sobre la salvación, también conocida como soteriología, doctrina de la salvación, estudio de la salvación. Y hoy terminamos con el tema final, la glorificación, ¿verdad? Pero antes voy a hacer un resumen de lo que ya hemos visto hasta aquí. Estamos siguiendo un orden, lo que se conoce también como ordo salutis, orden de salvación. Lo estamos siguiendo, pero no porque creemos que exactamente todas las cosas ocurren en este orden. Sabemos que muchas cosas en la salvación de nuestras vidas que el Señor nos da ocurren de maneras simultáneas, pero podemos ver que algunas cosas sí vienen antes y otras después, aunque algunas sí son simultáneas, ¿no? Y de manera que vamos a seguir este orden que voy aquí a comentaros, o ya hemos seguido este orden, ¿no? También para ayudarnos de manera didáctica, ¿verdad? Y hemos visto que lo primero empieza con la elección o predestinación. No voy a entrar ahí porque ya hemos hecho el estudio sobre ese tema que tiene tela, pero sabemos que es una doctrina bíblica. Lo que hay que entender es la forma que se da esta elección o esta predestinación, ¿no? Después tenemos el llamamiento divino, que ocurre cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Llevada a cabo pues, por nosotros, por sus hijos en el mundo. Después tenemos la convicción de pecado. El pecador, escuchando el mensaje, escuchando la predicación, tiene que ser convencido de su pecado. Sabemos que es el Espíritu Santo quien convence del pecado, la justicia y el juicio, nos dice la palabra. Y ese es el siguiente paso en este orden que estamos aquí siguiendo, que el pecador sea convencido de su pecado. Y ocurre entonces cuando, consciente de su naturaleza pecaminosa y su estado de pecado, él se arrepiente de sus pecados, suplicando a Dios el perdón. El siguiente paso en este orden es el arrepentimiento y luego después la fe. Son dos pasos, ¿no? Que igual no podemos precisar cuál viene primero o cuál viene después, pero sabemos que es el arrepentimiento y la fe. Son dos pasos cruciales y básicos, fundamentales para la salvación. El arrepentimiento ocurre cuando el hombre, consciente de su naturaleza y estado de pecado, una vez más, se arrepiente de sus pecados y suplica a Dios por su perdón, ¿verdad? La fe ocurre cuando el pecador, por la gracia de Dios, se entrega a Cristo, aceptando y descansando únicamente en Cristo para su perdón, para su salvación, y reconoce que la obra de Cristo única, exclusivamente, es suficiente para perdonarle y darle la salvación, la vida eterna, ¿no? El siguiente paso, el paso 5, digamos que los tres primeros, la elección, llamamiento divino y convicción de pecado, serían como pasos preliminares, y luego empieza la salvación. Paso 3, paso 4, fe, conversión. Paso 5, ocurre en el momento en que una persona responde voluntariamente al llamamiento del Evangelio por medio del arrepentimiento y la fe, y entonces se convierte, da un giro de 180 grados en su vida espiritual, ¿no? Esto sería la conversión. Se convierte, iba por un camino, ahora va por el otro. Se convierte, según Pablo, de los ídolos a Dios. Justo después viene la regeneración. Igual, conversión y regeneración, en ocasiones se mezclan estos dos temas, pero aquí hemos hecho una separación para entender que regeneración tiene que ver precisamente con lo que dijo Jesús a Nicodemos: necesario es nacer de nuevo. Tiene que ver con esta nueva vida en el alma que regenera Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera,
La regeneración es subjetiva porque ocurre dentro del hombre, el hombre exactamente no es necesariamente consciente de ello, pero sí la conversión es objetiva y el hombre es consciente de ello y por eso da un giro de 180 grados, ¿no? Su actitud cambia, por así decirlo. Y la regeneración es la predisposición, ya después de la nueva vida implantada del hombre, pues el hombre está predispuesto entonces a buscar a Dios. El siguiente paso es la justificación, es un acto legal instantáneo de Dios en que Él declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es nuestra. Siguiente, unión con Cristo, es cuando el Espíritu promueve una relación vital e íntima entre el creyente y el Salvador. Esto ocurre de una manera misteriosa y sobrenatural y por esa razón muchas veces designamos la unión con Cristo como unión mística. La unión con Cristo es fundamental, la ponemos en el medio, pero ella es base para todo, ¿no? Todo lo que viene antes, todo lo que vino antes, todo lo que viene después, es posible por causa de Cristo, porque se une a Cristo con nosotros, ¿no? Entonces, es, digamos, quizá el punto clave o central de esta doctrina de la salvación es nuestra unión con Cristo. Después hemos hablado de la adopción. Y todas las criaturas y todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que Dios adopta como sus hijos por medio del hermano mayor que es Jesucristo. Y siendo adoptados por Dios como sus hijos, pues Él nos da los beneficios de ser miembro de su familia, ¿no? Somos herederos y coherederos en Cristo. Entonces, Dios nos adopta por medio de Cristo. Por eso, los méritos son de Cristo. Todo viene por estar unido a Cristo. Entonces, la adopción es por causa de Cristo. Luego después hablamos de la santificación, que se refiere a que Dios nos separa del pecado en el momento que somos regenerados por Él. Esta es la santificación posicional, que ocurre en el momento de la salvación, de la conversión. Pero también nos referimos al proceso en que Él nos hace semejantes a Cristo a lo largo de toda nuestra vida. Eso se refiere a la santificación progresiva. A lo largo de nuestras vidas participamos y cooperamos, y debemos hacerlo, y esforzarnos para ir asemejándonos a Cristo, y esta es la santificación. La semana pasada hemos hablado de la preservación o la perseverancia de los santos, o lo que se conoce como una vez salvo, salvo para siempre. Entonces, por su gracia, mediante los méritos de Cristo, todos que realmente recibieron una nueva vida y fueron justificados y adoptados por Dios como sus hijos, serán guardados por el poder de Dios hasta el final. Perseveraremos como creyentes hasta el final. Una vez salvo, salvo para siempre. Creemos así porque pensamos que la salvación no es en base a méritos nuestros, sino en base a los méritos de Cristo. Por lo tanto, no podemos hacer nada para ser salvos, tampoco podemos hacer algo para perder o mantener la salvación. Es por la gracia de Dios siempre y con base en los méritos de Cristo. Hay que ver si una persona realmente una vez fue salva, porque muchos o personas o varios parecen creyentes, son religiosos, pero realmente nunca se han convertido. Como dice Juan en su carta, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Jesús dijo en la parábola que el trigo crece junto con la cizaña. Entonces, hay gente que a lo mejor parece creyente, pero no lo es definitivamente. Entonces, no es que haya perdido la salvación, sino que nunca la ha tenido, porque los que realmente recibieron por gracia, Dios no la quita. Eso es lo que pensamos. Y ahora viene el último paso en la doctrina de la salvación, que es la glorificación. Es el acto final del proceso de salvación y creemos ocurrirá en el cielo, según nos dice Romanos 8:30.
Mira, y a los que predestinó, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Última etapa de la salvación. Entonces, es el momento final en que entonces Dios quitará totalmente o todos los aspectos del pecado de nuestras vidas y nos dará un cuerpo glorioso de resurrección. Vamos al primer punto de nuestro estudio sobre la glorificación. El primer punto es, somos glorificados con Cristo. Una vez más nos volvemos a la unión con Cristo, glorificado con Cristo. Así que antes de todo debemos afirmar que nuestra glorificación en el cielo depende totalmente y exclusivamente de Cristo. Es por nuestra unión con Cristo, es por Él y es por causa de Él. En Romanos 8:17 Pablo afirma que seremos glorificados con Cristo. Romanos 8:17. Después de todos los sufrimientos en este mundo, después de la humillación, entonces viene la gloria. Seremos glorificados con Cristo. Eso significa que separados de Cristo no hay vida espiritual. ¿Por qué? Nos enseña el Nuevo Testamento. El creyente es crucificado con Cristo, muerto con Cristo, sepultado con Cristo, vivificado con Cristo, padece con Cristo y finalmente es glorificado con Cristo. Entonces, dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, ese es el primer punto. La glorificación es por causa de Cristo, es con Cristo, es por Él. Somos glorificados con Cristo. Segundo punto, la glorificación es un misterio, o no deja de ser un misterio. Es una doctrina claramente bíblica, porque vemos en las Escrituras, acabamos de leer que somos glorificados con Cristo, es el último paso de la salvación, en el orden que ha dicho Pablo en Romanos 8:17. Leemos en Romanos 8:18 y 19, os leo. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18 y 19. Entonces, es una doctrina bíblica, pero es un misterio porque está en el futuro. Entonces, no la hemos vivido todavía. Está para ocurrir. Entonces, claro, tenemos idea, tenemos pistas que la palabra nos da, pero no la conocemos del todo. Entonces, ¿cuál será la gloria del creyente en el cielo? La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, la glorificación. ¿Qué gloria será esta? Pues quizá no lo sepamos exactamente. Dice Pablo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Conozco en parte porque todavía no estoy allí. Entonces veo como un espejo, no veo completamente. Entonces la idea de decir que la glorificación no deja de ser un misterio, pero aunque no podamos saber perfectamente sobre nuestra glorificación, sí que la palabra nos da pistas de lo que va a ocurrir. Y lo primero que podemos, ya pasando al siguiente punto, ¿no?, de este estudio, y la primera pista que podemos saber sobre nuestra glorificación es que en la glorificación ya no habrá pecado. En nuestra definición inicial hemos dicho que la glorificación es el momento en el que Dios finalmente quitará todos los aspectos del pecado de nuestras vidas. Vamos a profundizar un poquito más ahora en esto aquí, ¿no? Sabemos que el hombre en esta vida nunca alcanzará la perfección, pero creemos que sí, después de la muerte física, en la glorificación, alcanzará la completa liberación del pecado. De esto es lo que estamos tratando ahora, ¿no? Entonces, mientras estamos en esta tierra, el pecado nos debilita. Buscamos santificación, es el ideal puesto, pero el pecado está ahí por medio de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces,
No alcanzamos en esta vida, pero sí alcanzamos en la vida eterna el estado de ya no pecar. El fin de la santificación y de la preservación debe llegar en algún momento, y pensamos que hay razones para creer que el creyente alcanza ese momento justo después de la muerte física, ¿no? Entra ya en un estado de pureza absoluta. Vamos a ver ahí algunos puntitos, ¿no?, que nos llevan a pensar así. Primero, después de la muerte física, el creyente ya no luchará contra su carne, porque no estaremos ya en este cuerpo. No creemos que el cuerpo este sea la sede del pecado, la sede del pecado, ¿no? No creemos que este cuerpo sea la sede del pecado. Pero sí creemos que hay en nosotros una naturaleza pecaminosa que vino con nosotros al nacer de Adán y Eva, ¿no? Nuestra alma, nuestro espíritu nació de nuevo, fuimos regenerados, pero el cuerpo este es el mismo. Ahora, cuando ya dejemos este cuerpo por medio de la muerte física, el alma ya está regenerada, por lo tanto, solo le esperará un cuerpo nuevo glorificado, y además estaremos en la presencia del Señor. Entonces, Pablo dijo: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que hayan predicar a otros, yo mismo sea descalificado. 1 Corintios 9:27. Entonces, hay muchas posibilidades de pecar mientras estamos en esta tierra, en este cuerpo. Pero ya cuando dejemos esta tierra y este cuerpo y estemos en la presencia del Señor, pues ya no tendremos que luchar contra la carne. Y aquí vamos al segundo puntito, que es: después de la muerte física, el creyente no tiene tampoco que luchar contra el mundo, sino que se encontrará en la presencia de Dios, que es perfectamente santo, puro, y de ninguna manera tiene contacto con el pecado. Entonces, claro, cuando morimos físicamente, dejamos este cuerpo y también dejamos este mundo. Luchamos contra la carne y luchamos contra el mundo mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en esta tierra. Cuando muramos, ya estaremos en la presencia de Dios y ya no habrá mundo que yace en maligno luchando contra nosotros, y ya no habrá carne compuesta de naturaleza pecaminosa con la cual debemos luchar. Eso podemos ver en Apocalipsis 21, 3 al 5. Y por último, tampoco tendremos que luchar contra el diablo, porque estaremos en la presencia de Dios. Después de la muerte física, el creyente ya no tiene que luchar contra el diablo. El diablo está vencido ya, pero está en el mundo yace en el maligno, y el diablo y sus huestes están ahí luchando en contra de nosotros, tentando a nosotros como tentó a Jesús y como tenta a nosotros. Pero ya cuando estemos con el Señor, en la presencia del Señor, en su presencia, junto a Él, pues ya no habrá ahí el diablo, los demonios luchando en contra de nosotros. Entonces, ya no habrá pecado en la glorificación. Pero digamos que ese es el primer paso, o esto habla de una parte de la glorificación, que ya no habrá pecado. De una manera negativa estamos hablando, porque no habrá, ¿no? Entonces, negativo, no habrá pecado. Pero hablando de manera positiva, en la glorificación hay perfección. El ya no habrá pecado y la perfección, digamos, van unidos, ¿verdad? Pero queremos hacer aquí una diferenciación, ¿no? Matizar, para no decir solamente que ya no habrá pecado en plan negativo, sino que afirmar también en plan positivo que hay perfección en la glorificación. Y la perfección no es quizás solamente de que ya no pequemos, sino que estaremos de manera... Bueno, vamos a ver aquí algunos puntos sobre lo que es la perfección, ¿no? La Biblia nos enseña sobre la perfección del creyente. En la experiencia del arrepentimiento, la fe, la regeneración, la salvación, la vida cristiana apenas comienza, se nos anima a buscar santificación progresiva. El ideal está puesto, ¿no? Entonces, esta vida que empieza con la conversión se llama vida eterna, ya empieza aquí, pero sigue en el cielo. En esta vida
en esta tierra sabemos que estamos lejos de alcanzar la perfección, ¿verdad? Entonces, siendo libre del pecado, porque ya no habrá pecado en la glorificación, siendo libre del pecado de una vez por siempre, el creyente entonces tendrá ante sí muchas posibilidades y le esperan nuevas y gloriosas experiencias en la vida eterna con Cristo. El estado de libertad del pecado es solo una etapa en la vida eterna a partir de la cual podrá caminar sin trabas hacia el conocer más y más a Dios. Es decir, libre del pecado, libre de las trabas del pecado, el creyente glorificado podrá seguir conociendo más y más a Dios perfectamente, profundamente. Pero, ¿qué es exactamente entonces la perfección? Pues quisiera decir tres cosas sobre, se podría decir quizá muchas cosas, pero quiero mencionar aquí tres. Primero, la perfección aquí que mencionamos tiene que ver con la perfección de carácter. Eso significa que todas las facultades del hombre serán santificadas, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, su conciencia, su voluntad, todas las facultades del hombre, ¿no?, estarán santificadas, perfectas. Lo que quiere decir que ningún mal pensamiento entrará en la mente del creyente, ningún mal sentimiento perverso entrará en su corazón, nada. Eso es muy difícil para nosotros de imaginar, ¿no? Que ningún pensamiento malo entre en nuestra mente. Sabemos cuán fácil es esto, y es quizá incluso difícil para nosotros imaginar que eso es la perfección, y eso es lo que va a ocurrir. Entonces el creyente será puro en su manera de pensar, puro en sus deseos, puro en su voluntad, puro en su modo de conducir la vida, sus actitudes, ¿no? Esa es la perfección de carácter. Y conectado a esto, una segunda cosa sobre la perfección es que habrá una armonía de las acciones del creyente con su carácter perfecto. A ver, nosotros muchas veces sabemos lo que es cierto, pero muchas veces no lo practicamos. Sabemos lo ideal, pero muchas veces somos incoherentes con nosotros mismos. Es como decía Pablo, creo que en 1 Corintios 7 o Romanos 7, ¿no? El bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero está siempre delante de mí. Está escribiendo una incoherencia de alguna manera, ¿no? Una inconsistencia, una falta de armonía entre lo que él sabe que es lo ideal, lo que él desea y anhela y busca, y lo que realmente sus actitudes muchas veces y sus acciones, pues muchas veces lo que muchas veces hace, ¿no? Es decir, en ocasiones no defraudamos solamente a Dios, defraudamos a nosotros mismos, lo que sabemos que es bueno. Entonces, la perfección en la glorificación tiene que ver no solamente con tener el carácter perfecto, pero también nuestras acciones serán compatibles siempre con este carácter perfecto, estarán en armonía. Por último, la perfección en el cielo, en la glorificación, tendrá que ver de alguna manera con conocer a Dios y gozarse en Él. Conocer a Dios y gozarse en Él. Queridos, Dios es una fuente inagotable. Una fuente inagotable. De una manera misteriosa y maravillosa, creo yo, nuestra perfección tendrá que ver con conocer a Dios y seguir conociéndole por toda la eternidad. Ahora, hablamos ahí de varias cosillas ya sobre lo que es la glorificación.
¿vale? Primero, tiene que ver con estar unido a Cristo, porque somos glorificados con Cristo. Después hemos hablado que no deja de ser un misterio, porque está en un punto futuro. Hemos dicho que en la glorificación ya no habrá pecado, que en la glorificación hay perfección. Y ahora vamos a hacer una diferenciación entre muerte y glorificación, muerte física y glorificación, para definir exactamente cuándo ocurre o cuándo ocurrirá la glorificación. Hace unas semanas he recibido 3 noticias seguidas de la muerte de 3 creyentes que conocíamos en Brasil, uno de ellos incluso pastor, ¿no? Puesto que eran cristianos, creyentes, pues tenemos la confianza de que ahora están con el Señor, por supuesto. Allá donde no hay pecado ni sufrimiento más. Pero están ya glorificados, están ya resucitados, porque creemos que la glorificación tiene que ver con la resurrección del cuerpo. Es un cuerpo glorificado. El cuerpo de resurrección es un cuerpo glorificado a la semejanza del cuerpo de resurrección de Jesús glorificado. Entonces vamos a hacer esa diferencia aquí. Los creyentes enfrentamos la realidad de la muerte en nuestras vidas cada día. Todavía hay dolor, sufrimiento y pecado en nosotros, pero tenemos la esperanza de que un día Dios eliminará la muerte de nuestras vidas. Pero vamos a distinguir ahí entre lo que pasa cuando un creyente muere y la glorificación. La Biblia enseña esta maravillosa verdad que cuando un creyente muere, está inmediatamente en la presencia de Dios. Ese es el primer punto. Aquí menciona la parábola del rico y el Lázaro, que aunque sea una parábola, nos deja una verdad teológica, nos deja una verdad, digamos, clara. El rico muere y se va al infierno, o lejos de la presencia de Dios, donde hay tormento. El Lázaro muere y va directamente a la presencia de Dios. No hay comunicación entre ambos. Y el Lázaro simplemente se goza en la presencia de Dios, se deleita. La imagen es que el Lázaro está en el seno de Abraham. Es una imagen de deleite, de gozo, de alegría, ¿no? Es una metáfora de esto, de gozar ya de la presencia de Dios. Entonces, un creyente muere y va directo a la presencia de Dios. Pero cuando ocurre su resurrección, la promesa de glorificación es que un día nuestra alma, que goza ya de la presencia de Dios, y nuestros cuerpos se reunirán y tendremos cuerpos de resurrección glorificados. Entonces, para aquellos que están en Cristo y mueren, sabemos que su alma va inmediatamente a estar con Cristo, aunque sus cuerpos todavía no. Quizá permanezcan en la tierra, esperando la resurrección. La promesa de glorificación es que un día nuestra alma y nuestros cuerpos se reunirán y tendremos cuerpos, una vez más, de resurrección, como lo hizo Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Entonces, vamos a terminar con un pasaje. Hemos mencionado ya varios pasajes aquí, pero vamos a terminar leyendo 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice: hermanos, tampoco queremos que ignoréis qué ocurrirá con los que ya han muerto, ni que os entristezcáis con los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús. Entonces, para explicar un poco el contexto, los hermanos de Tesalónica estaban bajo persecución, estaban de alguna manera sufriendo. A lo mejor había hermanos allí que ya habían tenido algún pariente cercano, algún amigo, algún hermano muerto por la fe. Y Pablo aquí está escribiendo para darles un mensaje de ánimo, porque algunos de ellos
estaban entristeciéndose con aquello y de alguna manera estaban perdiendo el ánimo. Y Pablo lo que les enseña es que el creyente tiene que ver la muerte desde otra perspectiva y encarar de alguna manera la muerte de sus cercanos de manera diferente de una persona que no tiene esperanza de vida eterna, de glorificación. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Por eso dice Pablo, no quiero que ignoréis lo que ocurre con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Vosotros tenéis esperanza de vida eterna, de glorificación, de salvación en Cristo. Entonces no debéis entristecerse como los demás que no tienen esperanza. Obviamente uno siente la falta de la pérdida y etcétera. El luto es real en la vida de cualquiera. Pero de alguna manera el creyente tiene que vivir la muerte de los demás de una manera diferente, porque el creyente tiene esperanza, ¿no? Sobre todo si el que ha muerto también era creyente, obviamente, ¿no? Dice el versículo 15, siguiendo la lectura. De acuerdo a la enseñanza del Señor, os decimos esto, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. ¿Vale? Entonces, primero, Pablo dice, no quiero que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Los que murieron, los que son creyentes y ya murieron, Dios llevará consigo. Versículo 14, ¿no? Es decir, Dios ya tiene consigo a los que ya murieron creyentes. Eso es lo primero, entonces tranquilo. Ahora, ¿qué pasará en el futuro? Pablo dice, los que habremos quedado vivos para la venida del Señor, es decir, la segunda venida. Pablo creía, por lo tanto, que él estaría vivo para la venida del Señor, su segunda venida. Pablo dice, los que habremos quedado vivos, no vamos a preceder los que ya han muerto. Lo contrario, cuando Jesús venga, resucitará primero a los que han muerto. Por lo tanto, ya les dará un cuerpo glorificado, les resucitará dándoles un cuerpo ya glorificado. Entonces, les resucitará primero y luego después nosotros, los que habremos quedado vivos, seremos arrebatados y nos encontraremos todos en el cielo. Ahí es el momento de la glorificación. Cuando el que ya ha muerto es resucitado, recibe el cuerpo glorificado. Ese es el momento de la glorificación final. Se completa, por así decirlo, la glorificación cuando se resucita, ¿no? Cuando Jesús resucita. Y obviamente los que serán arrebatados no resucitarán porque no habrán pasado por la experiencia de la muerte, pero sus cuerpos serán transformados en cuerpos en cuerpos glorificados, ¿no? Y de esa manera podrán vivir toda la eternidad con el Señor. Entonces, aquí vemos la diferencia de la muerte y la glorificación, ¿no? Hay un estado intermedio, por así decirlo. Pensamos que en este estado intermedio hay matices y hay diferentes corrientes a lo mejor sobre esto, pero nosotros creemos que este estado intermedio, pues el creyente que muere ya está en la presencia de Dios, esperando, aguardando la resurrección de su cuerpo que llegará cuando Cristo venga, ¿no? Y lo creemos con base en ese texto que para nosotros es clave y muy claro. Ahora, 4 cosas o 4 verdades finales que podemos aprender sobre la glorificación en este pasaje. Primero, la glorificación es algo, por lo tanto, futuro. Ocurrirá en la venida de Cristo, ¿vale? Entonces, los que ya han muerto están antes de la venida de Cristo y están inmediatamente en la presencia de Dios. Pero
todavía están separados de sus cuerpos, viven, porque el alma viviente, ¿no? El espíritu vive en la presencia de Dios y ya goza de la presencia de Dios. Y esto es lo mejor que puede existir, ¿no? Este gozo. Pero es un estado intermedio. El estado final es cuando Cristo venga y resucite a los que ya han muerto, ¿no? Entonces la gran esperanza de la glorificación es que al regreso de Cristo seremos reunidos con nuestro cuerpo físico y por lo tanto tendremos cuerpos de resurrección glorificados, y los arrebatados tendrán cuerpos transformados en cuerpos glorificados, ¿no? Así que no nos convertiremos en ángeles, ni flotaremos en las nubes, no seremos ahí almas andantes, por así decirlo. Tendremos cuerpos físicos reales, resucitados, glorificados, a semejanza del cuerpo de Cristo resucitado, donde la gente identificaba quién era Jesús. Jesús incluso enseñó los agujeros de los clavos a Tomás, como que hay identidad, ¿no? Y se le podía identificar. Ahora, ¿reconoceremos a tal persona, a cual persona, a otro y a otro en el cielo? Son discusiones menos importantes. Es increíble cómo los creyentes nos gusta discutir cosas menos importantes, ¿no? Lo más importante es que estaremos en la presencia de Dios, conociéndole y no parando de conocerle más y más, en cuerpo resucitado, glorificado. Segunda verdad que podemos aprender sobre la glorificación aquí en este pasaje es que la glorificación viene después de la venida de Cristo. El versículo 16 es claro: Cristo descenderá del cielo con voz de mando. La glorificación, por lo tanto, se da con Cristo. Somos glorificados con Cristo. Entonces, el cumplimiento total de lo que implica nuestra esperanza se centra en la venida de Cristo, este evento futuro venidero. Pedro dice que en la medida que compartimos los padecimientos de Cristo, también nos vamos a regocijar en la gloria de Cristo, ¿no? Tercera verdad que podemos aprender aquí sobre la glorificación en este pasaje: todos los creyentes vamos a experimentar juntos la glorificación. El texto dice que todos los que ya han muerto en Cristo resucitarán primero. Recibirán, por lo tanto, cuerpos glorificados. Y los arrebatados, luego, con sus cuerpos transformados en cuerpos glorificados, encontrados en el cielo, en la presencia de Dios. Entonces vamos a experimentar juntos la glorificación final. Esta es la idea aquí que vemos en Tesalonicenses. Se cumplirá plenamente con el arrebatamiento y la resurrección de los que ya han muerto en Cristo, y esto en la segunda venida de Cristo, la cual esperamos y anhelamos. Cuarta verdad que podemos aprender aquí en este pasaje sobre la glorificación: debemos alentarnos o animarnos unos a los otros con esta doctrina, con esta verdad. Dice el versículo 18: animaos unos a otros con estas palabras. Digamos que esta es la parte quizá más práctica de esta doctrina. Ella es una fuente de ánimo, de esperanza, de aliento, de consuelo para todo el creyente. A veces uno piensa que estudiar teología es algo muy teórico, pero si uno entiende de verdad esta doctrina, esta verdad, vivirá con mucho más gozo, más esperanza, fortalecido, animado, alentado. Incluso en medio de la muerte estará alentado por la verdad de la glorificación final, la esperanza esta que es segura, ¿no? Entonces, la verdad de que Jesús va a volver para resucitar a los creyentes y glorificarlos debe darnos gozo y aliento. Y si no nos da es porque tenemos un problema. Esperamos el día en que no pecaremos más
y que seremos perfectos a la semejanza de Jesús. De alguna manera se cumplirá el ideal puesto al cual anhelamos. Entonces esperamos el día en que el pecado y la muerte mueran y encontremos la perfección y empecemos el proceso de conocer y conocer y conocer perfectamente a Dios, viviendo este gozo pleno, como dice la palabra, plenitud de vida. Esperamos el día, y aquí terminamos, esperamos el día en que podamos finalmente decir: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 56 al 57. Anhelamos esta glorificación final, para nosotros fuente de ánimo, aliento y una esperanza segura. El Señor te bendiga, querido amigo, querido hermano, en el nombre de Jesús.